Desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha mirado al cielo con asombro. Ha observado las estrellas, el paso del tiempo, el nacimiento y la muerte. Y sin importar el continente, la lengua o la época, siempre se ha hecho las mismas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Existe un orden invisible que gobierna el universo? ¿La muerte es el final, o solo un paso más? Lo más sorprendente no es que estas preguntas existan. Lo verdaderamente impactante es que civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí llegaron a respuestas extraordinariamente similares. Pueblos separados por océanos, miles de años y culturas radicalmente distintas, compartían las mismas ideas fundamentales sobre la vida, la moral, el alma y el destino de la humanidad. ¿Coincidencia? ¿Intuición colectiva? ¿O el recuerdo fragmentado de una verdad original? Hoy vamos a recorrer las grandes civilizaciones de la historia para descubrir las verdades universales que todas compartían. Verdades que quizá el mundo moderno ha olvidado, pero que aún siguen resonando en lo más profundo del ser humano. Para las grandes civilizaciones antiguas, el ser humano nunca fue visto como un simple accidente de la naturaleza. Desde los primeros relatos que llegaron hasta nosotros, aparece una idea constante y profunda: la humanidad tiene un origen que va más allá de lo material. En la antigua Mesopotamia, los textos sumerios hablaban de dioses que daban forma al ser humano a partir del barro de la tierra. No se trataba solo de crear un cuerpo, sino de otorgarle vida mediante un aliento especial, un principio que lo diferenciaba de los animales. Este mismo símbolo aparece miles de años después en el relato bíblico del Génesis. Allí se dice que el ser humano es formado del polvo, pero cobra vida cuando Dios sopla en él su espíritu. La materia por sí sola no basta. Es el aliento divino el que transforma al hombre en algo único. Curiosamente, esta visión no es exclusiva del Medio Oriente. En muchas culturas indígenas de América, los mitos hablan de ancestros creados por fuerzas superiores, profundamente conectados con la tierra, el cielo y los ciclos de la naturaleza. El ser humano nace con una misión: cuidar, equilibrar y preservar. Estas civilizaciones, separadas por océanos y milenios, coincidían en algo esencial. La vida humana tiene un valor sagrado desde su origen. No es reemplazable. No es desechable. No es fruto del azar. Cuando una cultura entiende que su origen es sagrado, también comprende que su existencia tiene propósito. Por eso, en el mundo antiguo, la identidad humana estaba ligada a la responsabilidad moral y espiritual. El ser humano no solo vivía para sobrevivir, sino para honrar ese origen superior. Romper el equilibrio no era solo un error social, era una falta grave contra el orden mismo de la creación. Esta idea se repite una y otra vez en los mitos fundacionales de la humanidad. El hombre fue creado con dignidad, pero también con límites. Ignorar esos límites siempre traía consecuencias. En la Biblia, la pérdida del paraíso ocurre cuando el ser humano olvida su lugar y pretende ocupar el de lo divino. En otras culturas, los grandes colapsos llegan cuando la humanidad rompe su vínculo con la naturaleza o con los dioses. El mensaje es claro y universal. Cuando el hombre olvida de dónde viene, pierde el rumbo. Tal vez por eso, incluso hoy, seguimos preguntándonos quiénes somos realmente. Tal vez porque, en lo más profundo, aún recordamos que nuestro origen no es solo biológico, sino también espiritual. Y mientras esa pregunta siga viva, la búsqueda de sentido nunca desaparecerá. Desde tiempos antiguos, el ser humano comprendió que el mundo no funcionaba al azar. Al observar el cielo, las estaciones, el crecimiento de las plantas y el movimiento de los astros, surgió una certeza profunda: el universo sigue un orden invisible que lo sostiene todo. En el antiguo Egipto, este principio era conocido como Ma'at. Ma'at representaba la verdad, la justicia y el equilibrio cósmico. No era solo una idea religiosa, sino la base misma de la sociedad. Vivir conforme a Ma'at significaba respetar el orden del universo, actuar con justicia y mantener la armonía entre los hombres y los dioses. Para los egipcios, cuando una persona mentía, abusaba o actuaba con injusticia, no solo dañaba a otros seres humanos, sino que alteraba el equilibrio del cosmos. El caos comenzaba en el corazón del hombre y se reflejaba en la sociedad entera. Esta misma idea aparece, con otro lenguaje, en la antigua China. Allí se hablaba del Tao, el camino natural de todas las cosas. El Tao no podía verse ni tocarse, pero todo existía gracias a él.
El sabio no imponía su voluntad, sino que aprendía a fluir con ese orden invisible. Dos culturas distintas, un mismo mensaje. La armonía no se crea, se respeta. En la Grecia antigua, los filósofos llegaron a una conclusión muy similar. Hablaron de logos, una razón universal que daba coherencia y sentido a todo lo que existe. Para ellos, el universo no era caótico ni caprichoso, sino inteligible y ordenado. El logos explicaba por qué las cosas eran como eran y por qué el ser humano podía comprenderlas. La razón humana, decían, era un reflejo de esa razón cósmica superior. Aunque Ma'at, Tao y Logos nacieron en contextos culturales muy distintos, todos apuntaban a la misma verdad esencial. El universo posee leyes que no dependen de la opinión humana. Las civilizaciones antiguas entendían que la prosperidad no dependía solo de la fuerza o la tecnología, sino del respeto a ese orden invisible. Cuando una sociedad vivía en armonía con él, florecía. Cuando lo ignoraba, comenzaba su decadencia. Tal vez por eso, una y otra vez, la historia muestra el mismo patrón. El colapso no empieza con la pobreza ni con la guerra, sino con la pérdida del equilibrio moral. Hoy, en un mundo que cree poder redefinirlo todo, esta antigua enseñanza sigue resonando. El orden del universo no se negocia. Solo puede ser respetado o ignorado, con todas sus consecuencias. A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones compartieron una convicción que hoy resulta incómoda para muchos: el bien y el mal no eran opiniones personales, sino realidades objetivas que gobernaban la vida humana. No dependían del gusto, de la moda ni del poder, sino de un orden moral superior que debía ser respetado. En Mesopotamia, el Código de Hammurabi establecía leyes claras sobre justicia, responsabilidad y castigo. Su propósito no era solo mantener el orden social, sino reflejar una justicia que se consideraba superior al propio rey. El gobernante no inventaba la ley, solo la administraba. En la tradición hebrea, los 10 mandamientos cumplían una función similar. No eran simples normas culturales, sino principios universales destinados a proteger la vida, la verdad, la familia y la dignidad humana. Robar, mentir o matar no eran errores relativos, sino transgresiones reales contra el orden moral. Incluso en culturas muy alejadas geográficamente, como la India antigua, el concepto de dharma expresaba la misma idea. Cada persona tenía un deber moral que debía cumplir para mantener el equilibrio del mundo. Cuando ese deber era ignorado, el desorden se extendía más allá del individuo. Civilizaciones distintas, una misma certeza: la moral no se negocia sin consecuencias. Las culturas antiguas entendían que el colapso de una sociedad no comenzaba con la pobreza ni con la invasión extranjera, sino con la corrupción moral. Cuando el bien dejaba de ser valorado y el mal comenzaba a justificarse, la decadencia ya estaba en marcha, aunque aún no fuera visible. Por eso, en casi todas las tradiciones antiguas, el juicio moral ocupaba un lugar central. En Egipto, el corazón del difunto era pesado frente a la pluma de la verdad. En Grecia, la desmesura y el orgullo eran vistos como faltas graves que atraían la ruina. En la Biblia, los profetas advertían que ninguna nación podía sostenerse sobre la injusticia. Estas culturas no eran ingenuas. Sabían que el ser humano era capaz de hacer el bien y el mal. Pero también sabían que justificar el mal siempre tenía un precio colectivo. Tal vez por eso, hoy seguimos repitiendo las mismas preguntas que ellos se hicieron. Porque aunque cambien los tiempos y los discursos, la conciencia humana continúa reconociendo, en lo profundo, que hay acciones que elevan al hombre, y otras que inevitablemente lo destruyen. Desde los primeros tiempos, las civilizaciones comprendieron que el error humano tenía consecuencias que no podían ignorarse. El desequilibrio moral, la culpa y la ruptura del orden no se resolvían solo con palabras. Por eso, en casi todas las culturas antiguas aparece una misma idea poderosa: el sacrificio como medio de restauración. En el mundo antiguo, el sacrificio no era visto como un acto cruel, sino como un lenguaje profundo entre el ser humano y lo sagrado. En las tradiciones hebreas, el sacrificio simbolizaba la necesidad de reparación, el reconocimiento de que algo se había roto y debía ser sanado. Se ofrecía lo más valioso, como señal de responsabilidad y arrepentimiento. En el antiguo Egipto, los rituales y ofrendas cumplían una función similar. El sacrificio ayudaba a restablecer el equilibrio perdido y a mantener la armonía entre el mundo visible y el invisible.
En Mesoamérica, aunque las formas fueron distintas y muchas veces extremas, la idea de fondo era la misma: la vida debía ofrecerse para que el mundo continuara existiendo. Incluso en culturas donde el sacrificio no era sangriento, como en ciertas corrientes filosóficas de Asia, el concepto permanecía. El sacrificio tomaba la forma de renuncia, disciplina y entrega personal. El individuo debía dejar atrás el ego, el deseo desordenado y el apego para restaurar el equilibrio interior. Todas estas tradiciones compartían una verdad esencial: la redención tiene un costo. No existe restauración sin entrega. No hay sanación sin renuncia. El ser humano intuía que el mal no desaparece solo con el paso del tiempo, sino que exige una respuesta profunda y transformadora. Con el tiempo, esta idea alcanzó su expresión más clara en el mensaje cristiano, donde el sacrificio deja de ser repetitivo y se convierte en definitivo. Pero incluso, la humanidad entera parecía comprender algo fundamental: cuando el hombre reconoce su error y se entrega a algo más grande que él mismo, comienza el camino de la redención. Desde los orígenes de la civilización, el ser humano se negó a aceptar que la muerte fuera el final absoluto. Aunque las culturas diferían en símbolos y rituales, casi todas coincidieron en una convicción profunda: la vida no termina con el último aliento, algo esencial del ser humano continúa más allá. En el antiguo Egipto, esta creencia era central. La vida terrenal era solo una etapa de preparación para la eternidad. El alma, concebida como una realidad compleja, debía atravesar un juicio tras la muerte. El corazón del difunto era pesado frente a la pluma de la verdad, y solo quien había vivido conforme al orden moral podía acceder a la vida eterna. Por eso, los egipcios cuidaban tanto sus acciones como sus rituales funerarios: sabían que la muerte no borraba la responsabilidad. En la Grecia antigua, filósofos como Platón afirmaban que el alma era inmortal y que el cuerpo era solo una morada temporal. La muerte no era vista como una aniquilación, sino como una separación. El alma regresaba a un plano superior, donde continuaba su existencia y enfrentaba las consecuencias de la vida vivida. Esta idea influyó profundamente en el pensamiento occidental durante siglos. En la tradición bíblica, la noción de vida después de la muerte se fue revelando progresivamente. Aparece la esperanza de la resurrección, la justicia final y la restauración completa del ser humano. La muerte no tiene la última palabra. La vida, transformada, continúa bajo un orden superior donde el bien y el mal finalmente reciben su respuesta definitiva. Incluso en culturas alejadas del Mediterráneo, como las civilizaciones andinas, se creía que los ancestros seguían presentes, acompañando y guiando a los vivos. La muerte no rompía el vínculo con la comunidad, sino que lo transformaba. Los que partían seguían teniendo un rol en el equilibrio del mundo. En Asia, las tradiciones espirituales hablaron de la reencarnación y del ciclo de las vidas como un proceso de aprendizaje y purificación. Aunque la forma era distinta, la intuición de fondo era la misma: la conciencia humana no se extingue con la muerte física. Esta creencia universal revela algo profundo sobre la naturaleza humana. El ser humano no se percibe a sí mismo como algo pasajero. Intuye que su identidad va más allá del cuerpo, del tiempo y de la historia. Tal vez por eso, en todas las épocas, la pregunta por el alma y el más allá ha sido imposible de silenciar. La idea de que la vida continúa después de la muerte dio sentido al sufrimiento, a la justicia y a la esperanza. Recordó a las civilizaciones que cada acto importa, que nada se pierde y que la existencia humana tiene un valor que trasciende lo visible. En casi todas las grandes civilizaciones del mundo aparece un relato inquietantemente similar: un tiempo en el que la humanidad se corrompe, el equilibrio moral se rompe y una gran catástrofe es enviada para purificar el mundo y comenzar de nuevo. No se trata de un detalle aislado, sino de uno de los patrones más universales de la memoria humana. En la tradición bíblica, el relato del diluvio narra cómo la violencia, la injusticia y la corrupción habían llenado la tierra. La humanidad había olvidado su origen y su propósito. El diluvio no aparece como un acto caprichoso, sino como una respuesta extrema a una degradación profunda. A través de Noé y su familia, la vida es preservada y la historia humana recibe una nueva oportunidad. Este mismo relato aparece en la antigua Mesopotamia, en la epopeya de Gilgamesh. Allí, los dioses deciden enviar un diluvio para destruir a la humanidad, pero advierten a un hombre justo para que construya una embarcación y salve la vida. Los paralelismos con el relato bíblico son tan precisos que durante siglos han desconcertado a historiadores y arqueólogos.
Pero la idea del diluvio no se limita al Medio Oriente. En las culturas de América, desde los mayas hasta los pueblos andinos, existen mitos sobre grandes inundaciones que destruyeron civilizaciones anteriores. En Asia, relatos similares hablan de aguas que cubren la tierra como castigo y purificación. En todos los casos, el agua cumple la misma función simbólica, borrar lo corrupto para permitir un nuevo comienzo. El mensaje detrás de estos relatos es claro y poderoso. Cuando la humanidad se aleja demasiado del orden moral, el mundo mismo parece responder. El diluvio representa la necesidad de limpiar, de restaurar el equilibrio perdido y de recordar que ninguna civilización es invulnerable. Después del diluvio, siempre viene una promesa. La vida continúa, pero con una advertencia implícita. El ser humano recibe una segunda oportunidad, acompañada de la responsabilidad de no repetir los mismos errores. La destrucción no es el final, sino el inicio de una nueva etapa. Tal vez por eso estos relatos han sobrevivido durante milenios. No hablan solo del pasado, sino de una verdad atemporal. Cada generación enfrenta el mismo dilema, vivir en armonía con el orden moral o empujar al mundo hacia su propia purificación. El diluvio, más que un evento histórico o simbólico, es un recordatorio permanente. La humanidad puede empezar de nuevo, pero nunca sin consecuencias. A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones compartieron una convicción profunda: la verdad última no surge únicamente del esfuerzo humano. En algún momento, lo divino irrumpe en la historia y se comunica con la humanidad a través de mensajeros, maestros o profetas. Esta idea aparece una y otra vez, con distintos nombres y símbolos, pero con un mismo núcleo esencial. En la tradición bíblica, los profetas no hablaban por iniciativa propia. Eran llamados, muchas veces contra su voluntad, para transmitir un mensaje que no les pertenecía. Su función no era agradar al poder ni confirmar las creencias existentes, sino corregir, advertir y recordar al pueblo su vínculo con lo sagrado. La revelación siempre implicaba una responsabilidad moral. En otras regiones del mundo, la figura del mensajero divino adopta formas diferentes. En la India, Buda aparece como un iluminado que revela el camino para liberarse del sufrimiento. En China, Confucio transmite una sabiduría que ordena la vida personal y social conforme a un principio superior. En Mesoamérica, Quetzalcóatl es recordado como un maestro que trae conocimiento, leyes y equilibrio. Aunque los contextos varían, el patrón es el mismo. El mensajero no se presenta como dueño de la verdad, sino como su transmisor. Su vida suele estar marcada por la incomprensión, el rechazo o el sacrificio. La revelación no llega para confirmar el orgullo humano, sino para confrontarlo. Estas figuras aparecen en momentos de crisis, cuando las sociedades han perdido el rumbo. Su mensaje llama al arrepentimiento, a la justicia y a la restauración del orden moral. No prometen poder ni riqueza, sino transformación interior. El hecho de que culturas tan distintas hayan producido figuras con funciones tan similares sugiere algo profundo. La humanidad siempre ha intuido que necesita orientación que venga de más allá de sí misma. Que el conocimiento técnico no basta y que la sabiduría verdadera requiere una fuente superior. Tal vez por eso, incluso hoy, seguimos buscando voces que nos recuerden quiénes somos y hacia dónde vamos. Porque en lo más profundo, el ser humano sabe que no camina solo y que la verdad, cuando llega, siempre lo hace como una llamada a cambiar. Desde las civilizaciones más antiguas hasta las tradiciones religiosas más desarrolladas, aparece una idea que atraviesa la historia humana: el tiempo no es infinito ni circular sin sentido, sino que avanza hacia un desenlace. La historia tiene dirección, propósito y un momento de cierre en el que todo será revelado y juzgado. En la tradición bíblica, esta visión se expresa con claridad en los textos proféticos y, de manera más simbólica, en el Apocalipsis. Allí se habla de un juicio final en el que la justicia, tantas veces negada en la historia, finalmente se manifiesta. El mal no queda impune y el bien no queda olvidado. La historia humana no termina en el caos, sino en una restauración definitiva del orden. Curiosamente, esta idea no es exclusiva del mundo bíblico. En la mitología nórdica, el Ragnarok describe el fin de los dioses y del mundo tal como se conoce, seguido por un renacimiento. El viejo orden, corrompido y agotado, debe desaparecer para que uno nuevo pueda surgir. El fin no es solo destrucción, sino transformación.
En la tradición hindú, el Kali Yuga representa la última edad del mundo, un tiempo de decadencia moral y espiritual. Al final de este ciclo, el universo es purificado y comienza una nueva era. Aunque el lenguaje es distinto, el mensaje es el mismo: cuando la injusticia alcanza su punto máximo, el tiempo mismo exige una renovación. En las culturas mesoamericanas, el fin de los ciclos cósmicos también ocupaba un lugar central. El mundo no era eterno en su forma actual. Cada era terminaba cuando la humanidad fallaba en mantener el equilibrio moral. El colapso no era accidental, sino consecuencia de un desorden profundo. Estas visiones compartían una convicción poderosa: la historia humana importa. Cada acción tiene peso, cada decisión deja huella. El juicio final, bajo distintas formas, recordaba a las civilizaciones que el mal no puede sostenerse indefinidamente y que la verdad, tarde o temprano, se impone. Lejos de ser un mensaje de miedo, estas ideas ofrecían esperanza. Decían que la injusticia no tendría la última palabra y que el sufrimiento no sería eterno. El fin de los tiempos no era el triunfo del caos, sino el momento en que el sentido oculto de la historia finalmente saldría a la luz. Tal vez por eso, incluso en el mundo moderno, seguimos hablando del fin, del colapso y de la renovación. Porque, en lo más profundo, el ser humano intuye que la historia no camina al azar y que algún día todo será puesto en su lugar. Más allá de leyes, rituales o tradiciones religiosas, las civilizaciones antiguas compartieron una intuición aún más profunda: la verdad no solo estaba escrita en textos sagrados o transmitida por profetas, sino también grabada en el interior del ser humano. Existía la convicción de que cada persona llevaba dentro una brújula moral capaz de distinguir el bien del mal, incluso antes de recibir enseñanzas formales. En muchas culturas, esta idea se expresó como la voz de la conciencia. No era vista como una simple emoción, sino como un reflejo del orden universal en el interior del hombre. Cuando alguien actuaba injustamente, no solo quebrantaba una norma externa, sino que entraba en conflicto consigo mismo. La culpa, el remordimiento y la inquietud interior eran señales de haber roto ese equilibrio interno. Los filósofos griegos hablaron de una ley natural accesible a la razón humana. Los sabios de Oriente enseñaron que el camino correcto debía sentirse en el corazón antes de ser comprendido con la mente. En la tradición bíblica, se afirmó que la ley estaba escrita en lo profundo del ser humano, incluso en aquellos que no habían recibido revelaciones explícitas. Esta idea explica por qué, a lo largo de la historia, personas de culturas muy distintas reaccionaron de manera similar frente a la injusticia, la traición o la violencia. Aunque los códigos legales variaran, la experiencia interior era la misma. Algo dentro del ser humano reconocía que ciertas acciones destruyen y otras elevan. La conciencia se convertía así en un punto de encuentro entre lo humano y lo trascendente. No obligaba, pero advertía. No imponía, pero recordaba. Las civilizaciones entendieron que ignorarla tenía consecuencias, no solo sociales, sino también interiores. El mayor castigo no siempre venía desde fuera, sino desde la pérdida de la paz interior. Tal vez por eso, incluso hoy, cuando las normas parecen cambiantes y las verdades se discuten, la conciencia sigue siendo un testigo silencioso. Puede ser acallada, pero no eliminada. Y cuando se la ignora durante demasiado tiempo, el vacío y la confusión ocupan su lugar. El mundo moderno se define a sí mismo como una era de progreso, conocimiento y libertad. Sin embargo, al compararlo con las civilizaciones antiguas, surge una paradoja inquietante. Nunca antes el ser humano tuvo tanta información, y aún así, pocas veces se sintió tan desorientado respecto al sentido de la vida. Las culturas antiguas aceptaban límites. Reconocían que existía un orden superior al que debían ajustarse. El ser humano moderno, en cambio, tiende a colocarse como medida de todas las cosas. Lo que antes se consideraba sagrado ahora se vuelve relativo, negociable o descartable. El resultado no ha sido una mayor paz interior, sino una sensación creciente de vacío. Las verdades universales que guiaron a las civilizaciones del pasado no desaparecieron, pero fueron reemplazadas por criterios cambiantes. El bien y el mal dejaron de entenderse como realidades objetivas y pasaron a depender del consenso, la utilidad o el interés. Sin embargo, la conciencia humana no se adaptó tan fácilmente a este cambio. La culpa, la ansiedad y la falta de sentido continúan manifestándose, incluso en sociedades altamente desarrolladas.
El ser humano moderno sigue buscando respuestas en el éxito, el consumo o la tecnología, pero estas no logran satisfacer las preguntas más profundas. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Son las mismas preguntas que se hacían los antiguos, y las respuestas superficiales no alcanzan para calmarlas. Paradójicamente, cuanto más se intenta romper con las verdades antiguas, más regresan bajo nuevas formas. La búsqueda de propósito, la necesidad de justicia y el anhelo de trascendencia reaparecen una y otra vez. Como si la humanidad, por más que avance, no pudiera escapar de aquello que la define. Tal vez el desafío del mundo moderno no sea inventar nuevas verdades, sino recordar las que siempre estuvieron presentes. Las mismas que guiaron a las grandes civilizaciones y que, cuando fueron olvidadas, condujeron inevitablemente a su caída. A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones surgieron, florecieron y desaparecieron. Sus templos quedaron en ruinas, sus imperios se desvanecieron y sus lenguas se perdieron. Pero algo de ellas permaneció intacto, las verdades fundamentales sobre la vida, el bien, el alma y el destino humano. Estas verdades no pertenecen a una cultura en particular. Aparecen una y otra vez porque forman parte de la experiencia humana. Nos recuerdan que no somos accidentes, que nuestras acciones importan y que la vida tiene un sentido que va más allá de lo inmediato. Tal vez el verdadero progreso no consista en olvidar el pasado, sino en escucharlo con humildad. En reconocer que, antes que nosotros, otros ya hicieron las mismas preguntas y llegaron a conclusiones que aún hoy resuenan. Recordar estas verdades no es retroceder. Es volver a encontrar el camino. Si este recorrido por las civilizaciones antiguas te dejó pensando, entonces el objetivo de este video se ha cumplido. La historia no solo está para ser recordada, sino para ser comprendida, porque en ella se esconden preguntas y verdades que siguen vigentes hoy. Vivimos en una época distinta, pero los dilemas humanos siguen siendo los mismos. Tal vez mirar al pasado no sea un acto de nostalgia, sino una forma de entender mejor quiénes somos y hacia dónde vamos. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si te interesa este tipo de contenido, te invito a suscribirte y a seguir explorando juntos el conocimiento, la historia y las grandes preguntas que han acompañado a la humanidad desde siempre. Nos vemos en el próximo video.